Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en este programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de Ramón, el secretario general del POR. ¿Cómo andas, Ramón? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Te convocamos hoy para conversar un tema que está atravesando el debate de toda la sociedad, que es un gobierno, el gobierno de Milei, un gobierno de ultraderecha que ganó, que todavía no asumió y es un gobierno de crisis. Entonces, queremos hoy abordar dos cuestiones. Por un lado, es esto que acabo de mencionar, el nombramiento de los ministros, todo el arco de Macri, digamos, lo peor de la casta que ha asumido para que nos compartas tu análisis. Y en la segunda parte queremos abordar la cuestión económica, porque ha tenido mucho impacto las declaraciones de Milei en relación al término de esta inflación. Y, por supuesto, las LELIQs, que es otro tema que también están debatiendo los medios nacionales y que desde nuestro punto de vista va a tener una consecuencia muy directa en los oprimidos, en los trabajadores en general. Así que, bueno, primero quería preguntarte esto, ¿qué pensás, cuál es tu opinión sobre el nombramiento de Caputo y tantos otros más, ¿no? Sí, efectivamente, ahí es un gobierno, va a ser un gobierno de crisis. Ya se vio en estas semanas el proceso de copamiento de Macri sobre este gobierno. Y recordamos que Milei no tenía una estructura partidaria. En cierta medida fue el peronismo, fue el sector de masa el que lo financió incluso en sus listas hay mucha gente, muchos candidatos, muchos concejales, diputados que provienen del Frente Renovador. ¿Por qué? Porque fue una jugada alimentada por el peronismo con la idea de dividir a la derecha, de dividir, de cerrarle el paso a Juntos por el Cambio. Eso ya es un fenómeno de crisis, porque esto muestra el artificio que fue la creación por los medios del propio Milei. Pero una vez que Milei creció y cobró vuelo, empezó el proceso de copamiento de Milei por parte de Macri, de sectores vinculados a Macri. Y esto se hizo más ostensible. Recordemos la disputa, fue una disputa feroz con Bullrich, ataques muy fuertes en la campaña, denuncias de muy grueso calibre que incluso llevaron a denuncias judiciales entre ellos. Y evidentemente hay un... Acusaciones, ¿no? Acusaciones gravísimas. Claro, claro, es decir, la más grave es acusarla de montonera que había puesto bombas en los jardines de infantes, que era un invento porque no hay en la historia argentina ningún atentado a un jardín de infantes, es decir, y lo repitió varias veces, y, y acusarla de utilizar métodos fraudulentos, de mentir. Entonces, cuando gana hay un cambio en mi ley. Cuando obtiene el 30% en las PASO, y es la primera minoría, ya se cree ganador para la primera vuelta. Y ciertamente él agudiza ahí sus ataques y se encuentra con que cuando llega a la primera vuelta queda en el mismo porcentaje de votos, en el 30%. Y esto, ahí aparece un vuelco de Milei. Milei termina con su discurso agresivo, entiende que tiene que moderar su discurso, que tiene que dejar de insistir con algunos planteamientos y que tiene que tender un puente hacia el sector, hacia el macrismo. Porque si tiene alguna posibilidad de ganar, tiene que ser capturando esos votos. Esto es aprovechado por Macri. Y en esta negociación, negociaciones de tipo mafioso, porque lo hicieron a espaldas del PRO, a espaldas de la dirección del PRO, a espaldas de Juntos por el Cambio, que es un frente de varios partidos, empezaron las negociaciones y a discutir cargos y políticas con Milei directamente, tanto Macri como Bullrich. Entonces, hay una disputa muy fuerte entre sectores empresarios, quién copa a este gobierno. Entonces, ya este es un factor de crisis. La herencia que él tiene de haber sido financiado por un grupo de empresarios e incluso apoyado por el sector del peronismo, a que este gobierno está siendo copado por figuras del macrismo, lo peor de la lacra Y es política. este Caputo.
¿Quién es? Por ahí, por si hay algún compañero que no lo conoce, no lo ha escuchado, no recuerda. Eh, Eh, Luis Caputo, él estuvo vinculado a la banca, seguramente sigue vinculado a la banca Morgan, al Deutsche Bank. Él fue jefe, fue el principal responsable del Deutsche Bank hasta que él forma su propia financiera y él se dedica a negocios financieros de todo tipo. Él, es su especialidad, la especulación financiera. Le encuentran cuentas en paraísos fiscales y él tiene un rol protagónico bajo el gobierno de Macri. Él pasa por el Banco Central, por la jefatura de Hacienda y es cuestionado por el Fondo Monetario. Es el Fondo Monetario el que pide su cabeza al ver el desastre que hacía con las finanzas. Entonces, él tuvo un paso tristemente recordado por el gobierno de Macri. Y que recordamos también de que Milei lo acusó de haber facilitado la fuga de 15.000 millones de dólares. Esto dicho por Milei en el 2018. Acusaciones muy fuertes de Milei contra Caputo. Caputo fue uno de los que negoció el pago a los fondos buitres en el 2016. Prácticamente aceptó lo que reclamaban sin chistar. La Argentina se vio obligada a pagar esta deuda de unos cuantos miles de millones de dólares que el gobierno kirchnerista se había negado a pagar, que quedaban, que seguían en juicio. No solamente pagó el total de lo que reclamaban los fondos buitres, sino que se hizo cargo del pago de los honorarios de los abogados de esos fondos, por más de 800 millones de dólares que tuvo que pagar la Argentina. es decir, es un representante del capital financiero, es el Directo. mejor, digamos, representante. Claro, 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 no hay ninguna duda. Esto lo tenemos que tener presente porque este personaje fue también el que lanzó aquel famoso bono a 100 años con una tasa altísima y parte de esos bonos fueron comprados por una empresa offshore que está vinculada a Caputo. O sea, fue parte de ese negocio comprando esos bonos emitidos a 100 años. Tengo una consulta porque digo, a todo esto se le suma, por supuesto, Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que hace pocos días tuvimos una condena muy baja a los asesinos de Rafael Nahuel, digamos, o sea, está todo lo peor de lo peor de la casta vuelve al gobierno. Eh, lo mismo ocurre con el resto de los ministerios, los lugares, porque obviamente no es un partido consolidado que llega con cuadros al Estado. Y un tema que se está debatiendo muy fuerte y que Milei lo saca todo el tiempo es el tema de las LICs. Entonces la gente se pregunta qué son y en qué sentido esto puede afectar a la vida de un trabajador normal. Sí, un poco para completar el cuadro de crisis también debemos decir de que esto ha provocado el estallido de Juntos por el Cambio. Claro. No solamente Juntos por el Cambio, sino el PRO. Prácticamente han dejado de existir. Esta avanzada que hicieron Macri, Bullrich, de negociar por su cuenta y disputar los cargos y quién va acá a qué lugar, produjo una crisis y ya comunicados y pronunciamientos abiertos de decir, esta no es nuestra política. Ellos se comprometieron a nivel personal, son ellos y de hecho hay una franca disolución. El tema de las LELICs es otro factor de crisis, porque si hay algo que caracteriza a las LELICs es el parasitismo financiero. ¿Cuál es la idea de estas letras? Se llaman letras de liquidez, que el sistema bancario captaba una cantidad de plazos fijos en pesos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esos plazos, esa masa de dinero excedente en pesos que estaba en el sistema financiero, para que no se fueran al dólar, se crearon estas letras con una tasa de interés positiva, es decir, una alta tasa de interés. O sea que el objetivo es meramente financiero, especulativo. Salvar a los bancos. Claro, es remunerar con altísimas tasas en pesos estas letras
con la idea de que esos pesos no vayan a la compra de dólares paralelos para que no se infle. Entonces, eso se transformó en una bola de nieve. A fines del mes pasado eran 23 billones, una cifra extraordinaria, 23 billones de pesos en estas colocaciones, que crecen como una bola de nieve por las altas tasas de interés. Ahora los bancos están tratando de desarmarse, de retirarse de esta posición porque piensan de que el próximo gobierno puede afectar en la negociación porque no consiguió los dólares para comprar esa base del LELIX. Entonces es probable que tengan que tomar alguna medida desesperada porque Milei ha dicho que este es el principal problema y que esto genera un déficit del orden del 10% del Producto Bruto. Que esto, cuando él habla de que hay que recortar el 15%, él dice 10% tiene que ver con eliminar el costo de las LELIX. ¿Y qué tiene? Tu pregunta es, ¿y esto cómo impacta para nosotros? Impacta de que la idea de Milei, una de las ideas es pedir nuevos préstamos, pedir dólares, endeudar al país para entregárselo a los bancos para terminar con la historia de las LELIX. O sea que el fin original, que era impedir que los pesos se transformaran en dólares, ahora se transforman dramáticamente en muchísimos más dólares que los que hubieran podido comprar en su momento esos pesos. Es decir, endeudar al país, buscar dólares para hacer un salvataje aún mayor a los bancos. Porque si tenían pesos y le van a dar dólares, es estatizar una deuda, pero en dólares. Es una estafa monumental. Y como no le van a dar dólares, porque en este momento la Argentina tiene cerrados todos los mercados financieros, entonces ellos ofrecen como garantía las acciones de YPF, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y unas cuantas empresas públicas para hacerse de esos dólares. O sea, es una combinación de endeudamiento y de remate del patrimonio del país. De lo poco que queda de estatal. O sea que estamos frente a un gobierno que en sus acciones más importantes ya está comprometiendo más deuda, entrega del patrimonio nacional y ataque a las condiciones de vida de las masas. Ya sabemos lo que significa el endeudamiento, no hace falta explicarlo porque la historia de nuestro país es trágicamente de endeudamiento, de pago de interés y condicionamientos fuertes a los programas económicos para poder pagar esa deuda externa. Ramón, y me imagino, bueno, los que vivimos los 80, digamos, sabemos que es esta inflación y ahora se presenta como un título de así, digamos, para la juventud importante porque la inflación como fenómeno, digamos, es parte de la vida de los trabajadores de la Argentina, por eso siempre la lucha por el salario mínimo vital y móvil está presente. Y bueno, ha dicho abiertamente Milei que vamos a ese proceso. Ahora, mi pregunta es si ya no estamos en una situación, digamos, casi ahí, porque hay inflación, hay estancamiento de la economía, o esto vamos a una situación aún peor. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esta inflación? Claro, vamos a una situación peor. De alguna manera, la obra pública y una cantidad de medidas que había tomado el gobierno de Fernández mantenían una desocupación baja, es decir, había una cantidad había trabajo, hay trabajo, pero es un trabajo precario, pero hay trabajo. Informal. Le dicen, ¿no? Se mantiene, no es la situación que hemos vivido anteriormente, es decir, de una desocupación donde no había ni changas, no había forma de sobrevivir. No, la actividad económica ha logrado mantenerse, pero ahora sí vamos a una situación peor. Cuando decimos esta inflación significa que vamos a mantener estos niveles de inflación insoportables que tenemos hoy día durante muchos meses, combinado con una recesión, con un estancamiento y un retroceso de la economía, porque ya se están produciendo despidos. Por ejemplo, en el interior, en varias provincias hay... El de Vaca Muerta, por ejemplo, ¿no? Claro, ya se ha empezado a despedir preventivamente, a adelantar vacaciones, a suspender trabajadores. La fábrica de Mirgor, que es el pariente de Caputo en Tierra del Fuego, envió también
dejó en el aire una cantidad enorme de trabajadores de su planta. Y seguramente él cuenta con información privilegiada. Entonces, es una planta de electrónica y ha dejado a cientos de trabajadores, ya les avisó que van a quedar en la calle. Entonces, y se estima que esta idea de llevar la obra pública a cero puede producir 250.000 trabajadores despedidos que se queden sin trabajo en los próximos meses en forma directa y otros tantos en forma indirecta. Esto es gravísimo. Esto es lo que nos espera. Es decir, esta situación insoportable que estamos viviendo con altísima tasa de inflación y de precarización se va a ver agravada por una altísima desocupación. Nosotros ya conocemos estas recetas. Varias veces se han aplicado en el pasado de enfriar la economía, provocar un enfriamiento, un parate de la economía, con la idea de que esto va a condicionar los reclamos de los trabajadores, porque los trabajadores van a tener miedo a perder su puesto de trabajo, la amenaza de la desocupación va a ser otra vez muy fuerte, y va a haber una caída más fuerte de los ingresos. Esta idea, ellos tienen esta idea de que con una alta desocupación, con un freno de la economía y con una alta inflación, va a terminar haciendo retroceder a la inflación a la larga. Es decir, cuando los trabajadores, cuando la masa pierda su poder adquisitivo, ya no va a tener ninguna capacidad de comprar, entonces los precios no van a poder seguir subiendo. Bueno, estas recetas son las que se han aplicado en otros países, como el ejemplo de Chile, digamos, ¿no? Donde la estabilidad a costa del hambre, la privatización, es decir, privatizar absolutamente todo, una estabilidad que si es que llegan, cuesta, digamos, muchísimo. Hay un debate, obviamente, que todos están, o la mayoría está advirtiendo lo que puede esto causar o las consecuencias, y hay un debate con sectores del peronismo porque nosotros planteamos, de paso, aprovecho, invito a leer el Masas 446, este Masa que recién ha salido, con algunos análisis de los puntos que estamos acá abordando y otras cuestiones más, cuestiones internacionales, hay distintos tipos de artículos. Después les dejamos el link a los suscriptores para que lo puedan pedir si es que no están en alguno de los lugares donde estamos presencialmente y lo puedan ver virtual. Pero nosotros decimos que la responsabilidad de que haya llegado al gobierno Milei es del peronismo. Bueno, ahora incluso algunos se están sumando al gobierno y va a ser muy importante el rol que cumplan las burocracias sindicales, y también porque al gobierno de Macri lo dejaron gobernar, o sea, también le votaron las leyes sectores del peronismo. Y el mensaje que están diciendo ahora es: la lucha fue en las urnas y ahora, como es muy peligroso salir porque nos van a reprimir, tenemos que quedarnos en la casa. ¿Cuál es nuestra respuesta a este planteamiento de sectores del peronismo? Sí, nosotros tenemos que decirle de que ellos se tienen que hacer responsables. Tenemos a un Milei porque ellos mismos lo han generado. Este es el producto del fracaso del peronismo, de su incapacidad para resolver los problemas más elementales de las masas, y no solamente eso, los ha agravado. En estos días se conoció una estadística de la caída del salario. Los trabajadores formales han perdido un pequeño porcentaje en función de la inflación, porque más o menos con los convenios se ha ido recuperando, se ha tratado de ir recuperando el poder adquisitivo. Pero los trabajadores informales han tenido una caída del 40 a 50% de sus ingresos. De ninguna manera han podido actualizar sus ingresos contra la inflación. Esa masa enorme de trabajadores informales que han tenido semejante pérdida de poder adquisitivo en tan poco tiempo es la explicación de por qué fue castigado el peronismo en las urnas. Es responsabilidad exclusiva del peronismo. Entonces no pueden decir, ya hay un resultado, la batalla electoral. Ustedes no la perdieron en las elecciones, la perdieron en 4 años de mal gobierno. Este gobierno fue un desastre. Se tienen que hacer cargo de que todos contribuyeron, se tragaron todos los sapos para llevarlo a Alberto Fernández como presidente, y estas son las consecuencias de esa claudicación política, de haberse sometido a las multinacionales, de haberse sometido a las imposiciones del Fondo Monetario. Y esto es lo mismo que hubiera ocurrido si Massa era gobierno, porque Massa quedó atado al programa del Fondo Monetario y el reconocimiento de la deuda externa. Entonces tienen que hacerse cargo de esto, y hay que decir, hay que pelear ya.
no le damos ninguna cuota de confianza, ni de cheque en blanco, ni de esperar nada. Ya sabemos a qué viene. Porque uno de los ejes de la campaña, porque esto tiene que ver también otro aspecto de la crisis del gobierno de Milei. Él llega al gobierno sobre la idea de que va a dolarizar, que va a castigar a la casta, y lejos de hacer esto, como vos decías en tu primera intervención, es toda la casta, lo peor de la casta, lo que está al frente del gobierno. Los sectores más corruptos y repodridos los están colocando al frente del gobierno, un gobierno que reivindica a Menem, que reivindica a Cavallo, que lo tiene a Cavallo de asesor, que funcionarios de Menem son incorporados a este gobierno. Este es un gobierno de crisis. Y uno de los problemas fundamentales es que decía que iba a ajustar a la casta, en realidad va a ajustar a los trabajadores, reduciendo los presupuestos de salud y educación y privatizando. Lo que hace es castigar a los trabajadores, despidiendo trabajadores de la administración pública, castiga a los trabajadores. ¿Y por qué? Ciertamente nosotros también estamos interesados en que no haya déficit fiscal. Estamos en contra del déficit fiscal. Pero hay dos formas de abordar el problema del déficit. Una es con más ingresos, que el Estado, que el gobierno tenga más ingresos para hacer frente a su presupuesto, o reduciendo los gastos. Toda la política de Milei apunta a reducir las jubilaciones, a reducir los presupuestos de salud, educación, a eliminar la obra pública. Nosotros decimos, por el contrario, de que acá hay enormes recursos de donde pueden meter mano para eliminar el presupuesto. Tiene que terminar con el contrabando, tiene que cobrarles los impuestos a las empresas. A diferencia de lo que ellos dicen de que los impuestos son altísimos, en la Argentina los impuestos son de los más bajos que se pagan en el mundo. Hablamos de impuestos reales, porque la burguesía se las ingenia para eludir los impuestos. Entonces, si terminamos con el contrabando, si todos pagan los impuestos, si evitamos que los dólares se fuguen, ahí tenemos una base para equilibrar el presupuesto. Entonces, de esto no se habla. No se habla de cómo incrementar la recaudación, porque esto está vedado, porque los grandes capitalistas que van a manejar este gobierno, que ya lo están copando, no quieren eliminar impuestos. Entonces, este es el problema. Y digo, frente a este panorama, porque también en la cuestión de la estatización, muy por el contrario, en lugar de privatizar, estatizar, los trabajadores ya han demostrado, por ejemplo, en el subsidio al transporte, que prácticamente es estatal, porque, digamos, la cantidad de plata que pone el Estado, entonces podríamos ir a un sistema único de transporte estatal, y así lo mismo ocurre con la salud, lo mismo ocurre con la educación, un sistema único de educación, es decir, la cantidad de plata que se va para subsidiar los privados, que sale de la plata del Estado, deberíamos ir a una situación de estatización generalizada. En este marco, el rechazo también nosotros planteamos en nuestro Masas, que dijimos que lo lean, que lo pidan si no lo tienen, 446, que Milei representa el 0,5% de la sociedad y que la gente que lo votó como un rechazo a lo que vos planteabas, Ramón, y también un rechazo a la burocracia sindical que es parte de la corrupción, que es parte de la tranza y que viene, digamos, garantizando el ajuste de los distintos gobiernos. Entonces, en este marco planteamos la necesidad de poner en pie el Frente Único Antiimperialista, es decir, la unidad de todos los sectores, porque también tenemos que reagrupar esos sectores que se les llaman de la economía informal, que son los precarizados, que no están ni en sindicatos, ni en ningún lugar, digamos, agrupados, pero aquí tienen una responsabilidad muy grande las direcciones sindicales. Entonces, que pase o no el ajuste dependerá, por supuesto, de la movilización de los trabajadores y las trabajadoras, pero principalmente si las burocracias le dan la tregua a este gobierno para que lo lleve adelante. Sí, esto es fundamental, porque si queremos resistir sector por sector, nos van a agotar las fuerzas, nos van a poder reducir más fácilmente. Hay que salir de conjunto, hay que pelear, hay que levantar un pliego que unifique todos los reclamos de la mayoría y pelear apoyándonos en los métodos tradicionales de la clase obrera, la movilización, la ocupación, los cortes, la huelga general. Estos son los mecanismos de lucha.
hay que confiar exclusivamente en las propias fuerzas, ninguna confianza en el Congreso, ninguna confianza en la burocracia. Ayer hablaban de que de eliminar la devolución del IVA y eliminar esta marcha atrás que hicieron con el impuesto a las ganancias. No sabemos si esto es una maniobra para después negociar con la burocracia y decirle, bueno, lo dejamos en pie. Pero forma parte de este ataque, ¿no? Es decir, un gobierno que dice que quiere bajar los impuestos y quiere reimplantar los impuestos a los trabajadores, al salario de los trabajadores. Un gobierno que dice que quiere bajar los impuestos, pero quiere eliminar la devolución del IVA, que para muchas familias es importante, el consumo de alimentos y recuperar una parte del IVA. Pero es probable que esto sea una maniobra para negociar, pero igualmente hay que rechazar estas medidas que estaban discutiendo ayer. Nosotros tenemos que plantear de que hay una única salida. Estamos frente a una entrega a un gobierno que está dispuesto a ir más a fondo, a completar la tarea de la dictadura, completar la tarea de Menem y de Macri, de ir a fondo contra los trabajadores, llevar a fondo el ajuste, completar la entrega del país, entregar las empresas privadas que quedan, que tiene la idea de retornar a las AFJP, que fue un fraude gigantesco contra las jubilaciones. Esta es la política de Milei. Y tenemos que apostar a derrotarlo lo más que dure lo menos posible. Sí, sí. Bien, bueno, te agradezco, Ramón, que hayamos estado hoy en el programa. Volvemos a reiterar la invitación a que puedan leer el Masas. Vamos a estar retomando en los próximos programas porque no nos olvidamos que pasa que la situación política nos exige que abordemos estos temas, pero habíamos empezado a abordar la situación de Palestina. Están ahora hay movilizaciones en todo el mundo, en solidaridad, es un tema que sigue pendiente, así que seguramente lo tomaremos en el próximo programa. Y bueno, también estamos abiertos a las sugerencias, si alguno de los oyentes sugiere algún tema. Sabemos que también está el tema del debate de la Constitución en Chile, después de toda la movilización. Nos escriben, nos ponen los comentarios y vamos tomando, porque lo que nos interesa es poder debatir ideas y, como decimos, hablar de la revolución, una charla necesaria, una cuestión que está absolutamente presente y vigente en este país y en este mundo. Bueno, muchas gracias, Ramón, te saludo, un saludo a la audiencia y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.